me lo entregaron como un regalo. Un folleto brillante. Azul y blanco. Con enfermeras sonrientes y una chimenea falsa en la portada. «Feliz cumpleaños, mamá», dijeron. Las velas de mi pastel aún estaban encendidas. Ni siquiera había abierto la boca para hablar. Dentro del sobre, ya habían programado mi recorrido. Habitación B14. Baño privado. Vista a la ventana. Ni una palabra sobre preguntarme. Solo, suposiciones. Así que metí la mano en mi bolso. Saqué los otros sobres. Los coloqué suavemente en cada uno de sus platos. Está bien, dije. Pueden abrir los suyos ahora. Dicen que la paz es silencio. Pero hay un tipo de silencio que se asienta sobre tus huesos como el polvo. No lo notas hasta que estás cubierto por él. Hasta que es demasiado espeso para sacudirlo. Mis mañanas siempre comenzaban igual. Poner la tetera. 2 bolsitas de té. Miel, no azúcar. Una taza rota, más vieja que mis hijos. Me sentaba junto a la ventana que da al este. Dejaba que la luz diera justo en el suelo. Los geranios necesitaban esa hora, ni más ni menos. Ellos nunca vieron eso. Que aún notaba la luz. Que aún contaba los pétalos. Que aún recordaba qué pájaro cantaba a qué hora. Para ellos, yo solo era más lenta. Un objeto. Como el papel tapiz viejo. Aún allí. Pero anticuada. Tenían buenas intenciones. Creo. Quizás no todo el tiempo. Recuerdo la primera vez que mi hija movió la sal. Siempre la había dejado cerca de la estufa. Fácil de alcanzar mientras se remueve. Pero ella la puso en el estante alto, demasiado cerca del calor, mamá. Así comenzó. Cosas pequeñas. Se disfrazaban de ayuda. Pero ayuda sin preguntar es control con perfume. No se mudaron todos a mi casa de una sola vez. Pasó como la hiedra. Primero mi nieta, solo por unas semanas. Luego mi hija, después de su divorcio. Luego mi hijo, tras su pausa breve en su carrera. Y de repente tenía 3 calendarios a los que no estaba invitada. Aún así, cocinaba. Aún así, doblaba la ropa. Aún así, dejaba toallas limpias al borde de sus camas. Me decía que tenía suerte. Suerte de tener ruido otra vez. Suerte de escuchar risas en los pasillos. Pero a veces encontraba mi libro movido. Mi silla ocupada. Mi nombre no mencionado en las conversaciones de la cena. No era soledad. Era algo más delgado. Como ver tus propias manos volverse invisibles. La pared de fotos en el pasillo contaba su propia historia. Fotos de bebés. Graduaciones. Bodas. Todas cuidadosamente colgadas por mi hija. Mi cara estaba allí. Pero me habían movido al borde. Junto al termostato. Cortada por el reflejo. Casi un pensamiento tardío. Una tarde, encontré una lista de compras que no escribí. Incluía galletas bajas en sodio y pañales para adultos. Ninguno de los cuales he necesitado jamás. La volví a poner en el refrigerador con un imán con forma de gallo. El gallo se cayó 2 horas después. Lo barrí sin decir una palabra. Fui útil hasta que fui un estorbo. Presente hasta que fui inconveniente. Aún así, hice las paces con su ruido. Sus prisas. Sus desaires. Porque recordaba un tiempo en que eran pequeños. Cuando los sostenía a todos contra mi pecho. Y cabían. Hay un recuerdo que mantengo cerca. Un martes por la mañana. Mi hija tenía 7 años. Entró a la cocina con una mariquita en las manos. Susurró, confía en mí. Y ahora encierra mis pastillas en una caja fuerte. Por si acaso. Solo para estar seguros. Una vez escribí su nombre con glaseado en un pastel casero. Ahora trae muffins del supermercado en envoltorio plástico. Dice que está demasiado cansada para cocinar. Una noche encontré un moretón en mi brazo. No sabía cómo me lo hice. Pero cuando lo mencioné, se miraron entre ellos. No a mí. Nunca a mí. No estaba verdaderamente sola. Solo discretamente reemplazada. Por temporizadores.
Por apps. Por sus ideas de lo que necesitaba. Les di espacio. Les dejé pintar el baño de nuevo. Les dejé quitar las cortinas que cosí a mano. La voz de mi hijo se hizo más fuerte con cada conversación. No enojado, solo condescendiente. Como si el volumen pudiera borrar el tiempo. ¿Olvidaste tus pastillas otra vez, mamá? No. No las olvidé. Elegí no tomarlas aún. Pero ellos nunca preguntan. Ahora me explican las cosas. No conmigo. Una vez mi nieta se ofreció a ayudarme a vestirme. Sonreí y dije que estaba bien. Ella dijo, está bien, abuela. Todos envejecemos. Y quise gritar. Pero no lo hice. Porque sé que el silencio dice más que el ruido. Hay un moretón en la pared cerca de la despensa. De la vez que choqué contra ella moviendo un plato pesado. Lo dejé allí. No lo limpié. Me recordaba que aún tenía peso. Que aún existía. El día antes de mi cumpleaños, horneé el pastel de limón de mi madre. El que ya no comen. Demasiado ácido, dicen. Demasiado pasado de moda. Lo puse en la mesa de todos modos. El glaseado se agrietó perfectamente. El aroma envolvía la cocina como un recuerdo. Nadie lo tocó. Pero yo sí. Tomé una rebanada perfecta. Y me senté en el porche. En la silla que dijeron que era inestable. Me sostuvo perfectamente. Era mi cumpleaños número 75. Habían estado susurrando toda la semana. Cerrando puertas suavemente. Sonriendo un poco demasiado. Como niños planeando una sorpresa. Usé mi suéter verde, el que mi difunto esposo decía que hacía resaltar mis ojos. Puse la mesa yo misma. Saqué los platos azules. Incluso doblé las servilletas de tela en forma de abanicos. Hice mi pastel de limón otra vez. Aún demasiado ácido para ellos. Pero lo hice de todos modos. Trajeron globos. Un cartel que decía "Celébrate tú". Vasos de plástico. Vino del supermercado. Mi hijo dio un pequeño brindis. Habló sobre lo resiliente que soy. Qué orgulloso estaba de mí. Luego miró de reojo a mi hija. Noté esa mirada. Rápida, cuidadosa. Como una entrega a la vista de todos. Entonces ella me entregó el sobre. Color durazno. Pesado. Dijo que era un regalo en el que todos colaboramos. Lo abrí lentamente. Dentro había un folleto brillante. Brillante. Gente sonriente en la portada. Un lugar llamado Willow Pines Living. Lo abrí. Habitaciones privadas. Enfermeras disponibles. Horario de spa. Familia bienvenida en cualquier momento. Entonces vi la fecha del recorrido. Ya reservado. Ya asignada, habitación B14. No me preguntaron. Lo planearon. Mis dedos se congelaron. No por enojo. Todavía no. Solo frío. El tipo de frío que sube desde tus rodillas y se instala detrás de tus costillas. El tipo que no se nota en tu rostro, pero resuena en tus huesos. La habitación se volvió silenciosa, aunque la gente seguía hablando. Podía ver bocas moviéndose. Pero lo único que oía era el susurro del papel en mi mano. Y entonces lo noté. Un segundo papel, escondido detrás del folleto. Delgado. Estampado floral. Mi nombre completo escrito en tinta negra. No mamá. No abuela. Solo mi nombre legal. La letra era familiar. Pero no mía. No lo leí. Todavía no. Solo lo doblé suavemente. Y lo deslicé bajo mi servilleta. Entonces cerré el folleto. Lo puse sobre la mesa. Y sonreí. Ya veo, dije. O quizás solo lo pensé. Ellos seguían charlando. Mi hija decía algo sobre seguridad. Mi hijo asentía, como si fuera una decisión responsable. Como si yo fuera una tarea bien delegada. Y allí estaba yo. Una invitada en la vida que construí. Miré alrededor de la mesa. La pintura en las paredes, yo elegí ese tono.
La lámpara, la escogí con mi esposo el año después de su ascenso. Las copas de vino, un regalo de bodas de una amiga que ya no está. Todo a su alrededor. Era yo. Cada plato. Cada cortina. Cada ladrillo fuera de esa ventana. Y querían que me fuera. Guardada. Conveniente. Segura. Silenciosa. Contenida. Tomé un sorbo de té tibio. Sentí mis manos firmes. Entonces metí la mano en mi bolso. Saqué las cartas que había estado llevando por semanas. Por si acaso. No porque esperara este momento. Sino porque algo dentro de mí había cambiado hace tiempo. En algún lugar entre cumpleaños olvidados y miradas condescendientes. Deslicé un sobre frente a cada uno. Sin palabras. Solo los coloqué. Mi hija dejó de hablar. Mi hijo levantó las cejas. Dejé que el silencio se quedara allí. Dejé que llenara la habitación como humo. Supongo que ambos teníamos regalos, dije suavemente. Bajaron la mirada. Mi hijo abrió el suyo primero. Leyó la palabra desalojo en voz alta. Una vez. Luego otra vez, más bajo. Mi hija no abrió el suyo. Solo miró la solapa cerrada. Como si pudiera cambiar de opinión. Nadie habló. Ni siquiera mi nieta. Parecía confundida. Aún muy joven para entender la traición adulta. Pero lo bastante mayor como para sentir la tensión. Volví a mirar mi pastel. Tomé un bocado. El limón era más ácido de lo que recordaba. Pero despertó algo en mí. Algo que pensé que había enterrado hace años. El derecho a decir no. El derecho a quedarme. La casa era mía otra vez. Aunque ellos aún no lo supieran. Dejé que el silencio se quedara un poco más. Merecía ser escuchado. No comenzó con el folleto. Comenzó con cosas más pequeñas. Cosas tan silenciosas que pasaron desapercibidas. Al principio, las dejé pasar. Lo llamé gracia. Pero ahora sé que era otra cosa. Se llevaron mi silla. La azul con el parche en el brazo, en la que mecía a cada uno de ellos. Desaparecida. Reemplazada por algo moderno, gris, cuadrado. Sin soporte lumbar, dijeron. No se trataba de comodidad. Se trataba de olvidar lo que lo sostuvo. Una vez pregunté, ¿dónde está la silla azul? Dijeron, era vieja, mamá. Como si vieja significara inútil. La encontré en el garaje meses después. Envuelta en plástico, empujada detrás de una caja etiquetada Halloween 2019. Mudaron mi habitación al fondo de la casa. Dijeron que era más tranquila. Menos escaleras. Mejor circulación de aire. Me dije que tenían buenas intenciones. Que querían que estuviera más cerca del jardín. Pero la habitación era más pequeña. Sin asiento en la ventana. Sin el sonido de la calle que solía arrullarme al dormir. Mi mundo se encogió. Como ropa secada demasiado tiempo. Un día, hice la cena. Pollo asado, zanahorias dulces, papas rojas con eneldo. La misma receta que he usado durante décadas. Mi hijo le agregó sal antes de probarla. Ni siquiera levantó la vista. Solo se estiró sobre la mesa como si yo fuera invisible. Mi hija preguntó si recordaba apagar el horno. Lo hice. Ella revisó de todos modos. Era el tono más que la pregunta. Esa voz cuidadosa, inclinada, que usan las personas cuando ya han decidido que estás perdiendo facultades. Me dije que era el estrés. Que tal vez estaban cansados. Pero la forma en que limpió la encimera después de que yo ya lo había hecho. Eso no era estrés. Eso era desprecio. Empezaron a usar mensajes grupales sin mí. Oía la notificación, luego el silencio. Preguntaba qué era, y decían nada importante. Qué curioso cuántos nada importantes llevaron a que desaparecieran muebles, llegaran medicamentos, se tomaran decisiones. Mi nombre dejó de aparecer en el calendario. Solo dentista abuela. Oh. Recoger medicina M. No mamá. No almuerzo con mamá. Solo letras y logística. Fui reducida a una diligencia. Una mañana,
Encontré mi caja de recetas en la pila de cosas para donar. No por accidente. La habían apartado, junto a toallas viejas y tazas astilladas. Cada tarjeta en esa caja tenía una historia. Manchas de dedos pequeños, notas de amigas que ya no están. Pero para ellos, era desorden. Algo que debía digitalizarse. La recuperé. No dije una palabra. Solo la devolví a su cajón. Y los desafié a intentarlo de nuevo. Mi nieta solía sentarse en mi cama y cepillarme el cabello. Nos reíamos de las canas que se rizaban hacia el lado incorrecto. Pero últimamente, solo me visita con los audífonos puestos. Sonríe a través de mí. Su madre me dijo que no esperara mucho, los adolescentes son así. Pero yo también recuerdo haber sido adolescente. Y aún notaba a mi madre. Aún la amaba en la habitación. Empezaron a llamarme señora cuando había visitas. Como si mamá fuera demasiado familiar. Como si yo fuera una inquilina en una historia que ellos estaban tratando de reescribir. Una noche, entré a la cocina. Y escuché a mi hija decir. Ya no es quien solía ser. No sabía que la oí. No la corregí. No pregunté qué quería decir. Pero doblé esa frase y la guardé. Junto a las demás. Los recuerdos vuelven. Como sueños que caminan hacia atrás. Recordé cuando mi hijo se rompió la pierna y lloró en mis brazos. El olor a antiséptico y a invierno en su cabello. Ahora pone los ojos en blanco cuando le pido ayuda con el control remoto. Recordé cuando mi hija perdió su primer trabajo. Y nos sentamos en el porche en la oscuridad. Ella bebía vino, yo le sostenía la mano. Ahora apenas me deja tener mis propias opiniones. Creo que deberías tener un botón de alerta, dijo una vez. Yo dije, tengo un celular. Ella sonrió como si fuera una broma. Pero no lo era. Ya no me escuchan. No como se escucha para estar cerca. Solo como se escucha un reloj haciendo tic-tac. Un sonido que toleras hasta que es demasiado fuerte para ignorar. Un día, encontré un regalo que le había dado a mi nieta, una pulsera de plata, en la caja de donaciones. Aún en su caja. Aún sin usar. Ella dijo, oh, se me olvidó que estaba ahí. Asentí. Yo también dije. Solía despertarme temprano para hacerles panqueques. Ahora se van antes de que siquiera me levante. Dicen que comerán en el trabajo. Dicen que están muy ocupados. A veces les dejaba notitas. En el refrigerador. En el espejo del baño. Ten un día hermoso. Recuerda, eres amado. Dejaron de responder. Un día, encontré mi nota en la basura. Sin desplegar. Sin leer. Así que dejé de escribirles. El silencio era más fácil de llevar. Que el eco de ser ignorada. No fue un solo momento el que me rompió. Fue la erosión lenta. Como olas comiéndose el borde de un acantilado. Constante. Inadvertida. Hasta que un día. Miras hacia abajo. Y ya no hay nada que te sostenga. Solía pensar. Que el amor significaba sacrificio. Ahora sé. Que el amor sin respeto es solo conveniencia. Y yo estaba cansada de ser conveniente. Pasó un martes. El tipo de martes tranquilo en que nada debería importar. Pero todo importaba. Estaba doblando la ropa. Aún tibia de la secadora. Aún con un leve aroma a lavanda. Fue entonces cuando lo vi. Mi delantal. El viejo, amarillo pálido, bordes bordados, un bolsillo cosido torcido. El favorito de mi esposo. Mi hija solía tirar de él cuando era pequeña. Escondía su rostro en él cuando venían tormentas. Ahora estaba empapado. Cubierto de algo rojo. Embarrado como un trapo. Lo sostuve en mis manos como un pájaro muerto. Caminé a la cocina. Mi hija levantó la vista de su tablet. Oh, lo siento, dijo. El perro volcó una botella de salsa. Necesitábamos algo rápido. Volvió a desplazarse. No vio mis dedos temblar. No notó cómo doblé el delantal cuidadosamente. Como si intentara proteger lo que ya estaba perdido. No hablé. No porque no tuviera palabras.
sino porque ninguna aterrizaría bien. Se dispersarían. Como migas al cortar pan duro. Caminé a mi habitación. La más pequeña. La que me mejoraron. Cerré la puerta. Me senté al borde de la cama y miré mis manos. Esas mismas manos que cambiaron pañales. Sacaron astillas. Firmaron cheques cuando la renta estaba atrasada. Aplaudieron en recitales. Revolvieron sopa en fiebres. Ahora esas manos. Solo eran viejas. Inadvertidas. Usadas. Miré la habitación. Solo 2 fotos, ambas torcidas. Ninguna elegida por mí. La cómoda estaba astillada. No por el uso, sino por haberla arrastrado con demasiada fuerza al moverla. Mis libros seguían empacados en una caja con la etiqueta Cosas de la abuela, algún día. La abrí. Dentro, entre novelas gastadas y libros de recetas. Había una foto. Desgastada. Doblada en las esquinas. Yo, sosteniendo a mi hijo. Descalza en el patio trasero. Tierra en mis rodillas. Luz del sol atrapada entre nuestros dientes. Él reía. Yo estaba viva. La presioné contra mi pecho. Cerré los ojos. Y de repente. Como una represa que se agrieta. Los recuerdos irrumpieron. La noche que me quedé despierta cosiendo su disfraz de Halloween. El día que encontré a mi hija llorando en el baño. Sosteniendo una carta de rechazo de una universidad que debió haberle dicho que sí. Cómo me arrodillé a su lado. No dije nada. Solo le sostuve la mano hasta que el silencio sanó. Recuerdo la mañana fría en que murió mi esposo. Como todos se apoyaron en mí. Como no lloré, no entonces. Porque creí que debía ser fuerte por ellos. He sido fuerte por tanto tiempo. Que olvidé cómo se sentía ser sostenida. Una brisa entró por la ventana entreabierta. Traía el olor de madreselva de la cerca del vecino. Dulce. Demasiado dulce. Me hizo arder la garganta. Me levanté. Fui al armario del pasillo. Alcancé una caja que no había abierto en años. Dentro. Zapatos de bebé. Dibujos con crayón. Un solo sobre con la letra de mi esposo. Dirigido a mí. No lo abrí. Todavía no. Solo lo sostuve. Se sentía más pesado de lo que debería pesar el papel. Como si llevara todo lo que había olvidado que tenía derecho a sentir. Volví a la cocina. Todos se habían ido. Solo quedaba el desorden. Tazas. Platos. Un solo zapato. El pastel de limón seguía ahí, intacto. Ni siquiera notaron que lo hice. Me senté a la mesa. Me corté una rebanada. El tenedor era opaco. El glaseado agrietado. Aún así, era mío. Lo comí lentamente. Dejé que picara. Dejé que me recordara. A mitad. Mi mano rozó algo bajo la mesa. Me agaché. Era el felpudo de bienvenida. Enrollado. Apartado como basura. Miré el espacio donde solía estar. Ese pequeño cuadrado de pertenencia. Desaparecido. Me senté de nuevo. Miré la cocina. Entonces me golpeó. No era de ellos. Nada de eso. Las paredes. Las ventanas. El reloj roto sobre el fregadero. Todo se construyó sobre mi espalda. Mi tiempo. Mis decisiones. Mis sacrificios. Me había convertido en la reliquia de mi propio museo. Pasaban junto a mí como si fuera un mueble. Pero esta casa era mía. Esta vida era mía. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Salí descalza. El porche estaba agrietado en lugares. El trabajo de mi esposo, desgastado por el tiempo. Pero aún me sostenía. Siempre lo hizo. Miré al jardín. Las enredaderas de tomates secas contra la cerca. Pimientos demasiado crecidos. Maleza entre las hierbas. Me arrodillé. Arranqué una. Luego otra. Tierra bajo mis uñas. Sudor en mi cuello.
Se sentía como recordar. Como despertar. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. ¿Estás bien, mamá?, preguntó mi hija. No me di la vuelta. Solo susurré. Sí. Pero lo que quise decir fue. Aún no. Pero lo estaré. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo. Sabía que era verdad. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece desmoronarse? El poder no siempre ruge. A veces, hace clic. Una llave. Una firma. Un cajón que se abre lentamente. La mañana después de que el pastel quedara intacto. Me levanté antes del amanecer. No hice té. No miré el calendario. Solo me senté al borde de la cama y escuché. Nadie estaba despierto. Solo el zumbido del refrigerador al fondo del pasillo. Y el leve crujido del suelo respirando bajo el peso del silencio. Abrí mi armario. El viejo, en la habitación a la que me empujaron. Encontré la caja de metal. No estaba cerrada. Solo cubierta de polvo. Dentro. Escrituras de propiedad. Certificados de nacimiento. Poder notarial, mío, no de ellos. Cartas antiguas con el nombre de mi esposo en tinta negra gruesa. No se molestaron en mirar. No se dieron cuenta de que yo aún tenía las raíces. Saqué lo que necesitaba. Guardé el resto. Dejé el polvo. No hice una maleta. No iba a ningún lado. Esa tarde, visité a Geral. Mi abogado por 32 años. Llevaba el mismo traje marrón. Todavía mordía sus gafas antes de hablar. Preguntó si estaba segura. Asentí una vez. No fuerte. No dramático. Solo lo suficiente. Reescribimos la escritura. Eliminamos sus nombres. Recuperamos la casa en silencio. Él deslizó los papeles de nuevo en su sobre y dijo. Tienes tiempo para pensar. Dije, ya lo he hecho demasiado. Pagué en efectivo. Conté cada billete yo misma. No porque no confiara en él, sino porque necesitaba sentir cada dólar salir de mi mano. Cada uno ganado con dedos callosos y cenas silenciosas. Cuando regresé a casa, ya no estaban. Supermercado, quizás. O algún mandado del que no me informaron. Bien. Fui al pasillo. A la etiqueta del buzón junto a la puerta. Solía decir los Marsal. El nombre de mi esposo. Luego mi hijo agregó el suyo debajo. Y mi hija escribió el de ella con un marcador debajo del de él. Mi nombre había sido cubierto con una calcomanía. Una barata. Como si ya no viviera aquí. Como si fuera temporal. La despegué. Letra por letra. Tomó tiempo. El pegamento se resistía más de lo que esperaba. Pero fui paciente. Luego escribí mi nombre. Con tinta negra. Completo. No abuela. No mamá. Solo yo. Elaine M. Marsal. Luego fui al cajón de la cocina. Donde guardaban las llaves de repuesto. Las tomé todas. Las puse en un cuenco de vidrio. Lo coloqué en el centro de la mesa. Después abrí el armario de almacenamiento. Saqué las cajas con sus nombres. Etiqueté cada una claramente. Cinta adhesiva con colores. Sin drama. Solo organización. Para cuando llegaron. Yo estaba en el jardín. Mis manos estaban sucias. Mis rodillas mojadas. Y mi nombre estaba de nuevo en el buzón. Mi hija salió primero. Sonrió. ¿En qué estás trabajando? Miré la tierra. A las raíces que había descubierto. Solo recuperando lo que es mío. Se rió. No entendió. Lo haría. Pronto. Esa noche, hice sopa. Desde cero. Apagué el wifi. Encendí la radio en su lugar. La vieja estación, jazz y programas hablados que ya nadie escucha. Serví la sopa sin preguntar. Sin opciones. Sin sustituciones. Comieron en silencio. Dejé el sobre en la mesa al recoger los platos. No se los entregué. Solo lo dejé allí.
justo donde ellos habían dejado el folleto 2 noches antes. No los vi abrirlo. No esperé preguntas. En cambio, salí al cobertizo. Las herramientas viejas de mi esposo aún colgaban de clavos oxidados. Sus botas aún bajo el banco. Tomé la brocha. La ancha. Y la sumergí en blanco. Fui al buzón. Pinté sobre el residuo de la calcomanía. Pasadas lentas. Presión pareja. Nuevo comienzo. No azoté la puerta al volver a entrar. Solo la cerré. Finalmente. Esa noche, dormí sin cerrar con llave. No porque confiara en ellos, sino porque ya no les temía. A la mañana siguiente, desperté temprano otra vez. Sin alarma. Sin llamada. Solo respiración. Y luz solar entre las persianas. Fui al espejo. Trencé mi cabello. Me puse aretes. Para nadie. Luego tomé el felpudo. Lo llevé por la calle. Lo dejé en el contenedor de donaciones. No necesitaba ser bienvenida en mi propia casa. Más tarde ese día, comenzaron a hacer preguntas. Voces tensas. Pasos rápidos. Seguí barriendo el porche. No levanté la vista. Mamá, ¿podemos hablar? Me detuve. Claro, dije. Aún barriendo. Aún de pie. Sin moverme. Intentaron dar razones. Intentaron con amabilidad. Intentaron con pánico. Escuché. Les dejé hablar. Luego dije, pueden quedarse hasta el domingo. Después de eso, esta casa respira sin ustedes. Sin gritos. Sin portazos. Solo hechos. Y tiempo. Y silencio. Del tipo que no pide permiso. Del tipo que construye muros. Y derriba la culpa. Sin una sola voz alzada. Elaine borra suavemente el mensaje de voz de su hija marcado como urgente llama de vuelta. Sin expresión. Sin dudar. Solo una presión lenta con el pulgar. Eliminar. No llamas. No puños. Solo calor bajo la superficie. Lo suficientemente fuerte como para derretir acero. ¿Alguna vez te has quedado en silencio solo para mantener la paz? ¿Crees que has visto lo peor de alguien? Hasta que descubres que se preparó para tu ausencia antes de que tú siquiera consideraras irte. Llovía esa mañana. No fuerte. Solo ese tipo de lluvia que golpea las ventanas como un susurro que casi ignoras. Estaba revisando el archivador. Buscando la garantía de la lavadora. Dijeron que estaba rota. No lo estaba. Solo necesitaba cerrarse bien. Segundo cajón, al fondo. La encontré. El sobre floral. El mismo que deslizaron en el folleto. El que no había abierto. Esta vez sí lo hice. Dentro. Una copia de mi firma. Un formulario de consentimiento. Autorización médica. Permiso para actuar en mi nombre. Nunca lo firmé. Pero mi nombre estaba allí. Perfectamente escrito. Solo que no era mi letra. Lo levanté a la luz. Sin marcas de presión. Impreso, no escrito. Falsificado. Había una carta adjunta. Fechaba 2 semanas antes de mi cumpleaños. De Willow Pines. Confirmando mi próxima estadía. Así que. No solo lo planearon. Lo construyeron. Papel por papel. A mis espaldas. Eso no era ayuda. Eso no era preocupación. Eso era traición con mi nombre puesto. Lo sentí en el pecho. No como enojo. Como ausencia. Como si algo hubiera sido tomado y reemplazado por frío. Me recosté en la silla. Escuché la lluvia. Pensé en todas las cosas que les había dado. No solo dinero o espacio. Sino fe. Mi fe en que nunca me usarían. Para hacer sus vidas más fáciles. Abrí el cajón inferior. Saqué la pequeña caja de lata que no había tocado en años. Dentro, cartas viejas de mi esposo. Una marcada para Elaine, cuando esté sola. No la abrí. Todavía no.
En cambio, caminé hacia la caja fuerte. Usé el código que solo yo sabía. Saqué la escritura original. La firma de mi esposo en tinta negra desvaída. Había algo más guardado dentro. Una fotografía. No una que recordara haber puesto allí. Era yo, sosteniendo a nuestro primogénito. De pie frente a esta misma casa. Sin pintura en el revestimiento. Aún sin columpio en el porche. Solo madera en bruto. Y nuestras sonrisas cansadas. La miré. Entonces noté algo más. Escondido en la esquina del marco. Un viejo cheque. Nunca cobrado. A mi nombre. De mi esposo. En el memo, para tu libertad, si alguna vez la necesitas. No lo había visto en más de 40 años. No sabía si reír o llorar. Así que no hice ninguna. Solo lo sostuve. Eso era lo oculto. El símbolo de entonces. Guardado en el folleto, callado y peligroso. Ahora lleno de significado. No solo intentaron moverme. Intentaron borrarme. Reescribir una vida que construí con manos callosas y oraciones cansadas. Esa noche, le pregunté directamente a mi hija. ¿Firmaste mi nombre en algo? Parpadeó. Se detuvo. Bebió un sorbo de su té. Luego dijo, solo era papeleo, mamá. No entiendes lo difícil que ha sido. Ahí lo supe. Ella no sentía culpa. Sentía carga. Asentí. No discutí. No lloré. Solo susurré. Pudiste haber preguntado. No dijo nada. Fui a mi habitación. Saqué la carta que dejó mi esposo. Finalmente la abrí. Era corta. Si estás leyendo esto, es porque ellos han olvidado quién eres. No lo olvides. No eres su carga. Eres su raíz. La doblé. La presioné contra mis labios. Luego la coloqué en el mismo sobrefloral. La puse en la mesa del pasillo. Sin nota. Sin explicación. Solo verdad, doblada en silencio. No se habían llevado mi nombre. Se llevaron la idea de mí. La convirtieron en obligación. La disfrazaron de preocupación. Y bajo todo eso, nunca vieron a la mujer. Solo el peso. Pero yo la recordé. La abracé esa noche. Me senté en la mesa de la cocina. Con ese viejo cheque junto a mi té. La pluma en mi mano. La escritura al lado. Y empecé a escribir nombres. No los de ellos. Solo el mío. Y uno más. Una joven madre soltera de la calle. Amable. Dulce. Siempre pedía permiso antes de pisar la tierra del jardín. Recordé que una vez me dijo. Si alguna vez tuviera una casa como la suya, la trataría como una bendición. Así que escribí su nombre también. Porque las bendiciones no pertenecen a quienes falsifican. Pertenecen a quienes recuerdan. El sobrefloral, antes solo un detalle, ahora contiene el documento falsificado y la última carta de su esposo. Un símbolo de lo que intentaron sobreescribir y lo que ella recuperó. La casa estaba en silencio a la mañana siguiente. No el tipo tenso, no el silencio de la tensión, de las palabras tragadas. No. Era el silencio de la decisión. Del aire reacomodándose alrededor de una mujer que finalmente recordó que podía elegir. No hice el desayuno. No doblé su ropa. No revisé el grupo de mensajes que siempre me dejaba fuera. En cambio, salí. Al jardín. El lugar que ellos nunca cuidaron. Tomé las tijeras. Corté las enredaderas muertas. Arranqué las malas hierbas de raíz. Luego planté algo nuevo. Caléndulas. Las semillas habían estado en el cajón de la cocina desde mi último viaje al vivero. No sé por qué no las había plantado. Quizá estaba esperando permiso. O tal vez olvidé que la tierra aún era mía. Cuando volví a entrar, vi los sobres de desalojo aún sobre la mesa. Sin tocar. Sin abrir. No importaba. Se irían, eventualmente. Ya sea por decisión o por silencio. Fui al pasillo. A la estantería polvorienta cerca del perchero. Saqué un paquete envuelto.
Mi chal de bodas. Gastado, pero entero. Me senté con él. Dedos recorriendo las puntadas. Cada lazo un año. Cada hilo gastado un recuerdo. Pensé en dárselo alguna vez a mi hija. Pero ahora sabía. No todo legado merece ser transmitido. En cambio, lo doblé cuidadosamente. Lo coloqué en una caja. Escribí un nombre en la etiqueta, Angela. La joven de la calle. La que siempre se ofrecía a cargar mis bolsas. La que me llamaba señora Elaine incluso cuando nadie más se molestaba. Ella también recibiría la escritura. Aún no. Pero algún día. Cuando estuviera lista. Porque eso es la paz. Una elección, no una rendición. Dicen que perdonar es libertad. Quizá. Pero los límites son paz. Escribí una carta. Me la dirigí a mí misma. Te quedaste más tiempo del debido. Pero te fuiste justo cuando estabas lista. La coloqué en la caja de lata con el cheque de mi esposo. Luego abrí el cajón de los cachivaches. El folleto aún estaba allí. Willow Pines. Habitación B14. Enfermeras sonrientes, pisos laminados, sábanas limpias. Yo también sonreí. Luego doblé el folleto en un cuadrado. Y lo puse debajo de la maceta de caléndulas. Las raíces necesitan algo contra lo que presionar. Aunque sean mentiras de papel. Más tarde ese día, toqué la puerta de Angela. Estaba descalza, sosteniendo a su hijo pequeño. Le entregué una hoja de papel doblada. No la escritura, aún no. Solo una invitación. Al jardín y dije. Mañana. Tráelo. Haré limonada. Parpadeó, sorprendida. Luego asintió. Cuando volví a casa, fui al buzón. Saqué el correo. Un sobre más, de Willow Pines. Tu recorrido programado es este viernes. Sonreí. Escribí una palabra en el sobre. Devolver. Ni siquiera lo abrí. Esa tarde, mi nieta finalmente habló. Había estado callada últimamente. No molesta, solo observando. Preguntó. Abuela, ¿estás enojada con mamá? La miré. La forma en que sus ojos parpadeaban como los de su padre una vez. La forma en que esperaba la verdad, no consuelo. No, cariño, dije. Solo estoy recordando quién soy. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano. No preguntó nada más. Eso fue suficiente. Le di la pulsera de plata que una vez terminó en la caja de donaciones. Parecía culpable. La olvidé, susurró. Lo sé, dije. Pero ahora la recordaste. Eso era lo que importaba. El sobre floral, ahora en la caja de lata, pero vacío de su traición. Su peso transformado. Donde una vez sostuvo consentimiento falsificado. Ahora contiene la carta de su esposo y su propia verdad. Esa noche, lavé la vajilla buena. La que decían que era demasiado frágil para usar. Dejé un plato aparte. Un vaso. Una servilleta doblada con cuidado. Para mí. No una invitada. No una cuidadora. No una paciente. Solo yo. Puse música antigua en el tocadiscos. Canté en voz alta. Dejé que mi voz llenara la casa que una vez intentaron encoger. No con rabia. No con venganza. Solo con presencia. Hay una clase de fuerza al marcharse. Pero hay otra al quedarse. Y recuperar tu nombre. Tu habitación. Tu paz. ¿Te habrías ido o lo habrías recuperado todo? Volvieron un domingo. 2 días después de que las cartas quedaran intactas sobre la mesa. Un día antes de que cambiaran las cerraduras. Yo estaba en el jardín, con las manos hundidas en la tierra de las caléndulas. Cuando escuché que se cerró la puerta del auto. La voz de mi hijo fue la primera. Firme, luego frenética. Mamá. Ya no me llamaba así muy seguido. Solo cuando necesitaba algo. Pero esa mañana, lo necesitaba todo. Me levanté lentamente. Me limpié las manos en el delantal. El mismo que una vez usaron para limpiar salsa derramada. No me apresuré. No abrí la reja.
Dejé que él viniera a mí. Tenía el sobre en la mano. Arrugado ahora. Abierto. Finalmente leído. Mamá, vamos. No quisimos esto. Solo queríamos ayudarte. Lo miré a los ojos. Marrones, como los de su padre. Pero no firmes. Ayuda. Esa palabra otra vez. Habían vestido su traición con ella. La colgaron de cada excusa. Se ayudaron a ustedes mismos, dije. No cruel. No enojada. Solo clara. No a mí. Miró hacia abajo. Las manos apretando el papel. Mi hija apareció después. Sin maquillaje. Llaves colgando de sus dedos como disculpa. Esta sigue siendo tu casa, dijo. Voz más pequeña de lo que jamás le había oído. No, respondí. Era mi casa. Ustedes vivieron en ella como si yo no existiera. Abrió la boca. La cerró. Retrocedió. Mi nieta estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados. Observando. Aprendiendo. No habló. Pero tampoco desvió la mirada. Me di la vuelta y caminé al porche. Abrí la puerta. La dejé abierta de par en par. No para que entraran. Solo para dejar claro mi punto. Me siguieron. Lentos, cautelosos. Como si fueran invitados de nuevo. Porque lo eran. Las cajas estaban junto a la puerta. Etiquetadas. Cintadas. Listas. Su nombre. Su nombre. No el mío. Ella extendió la mano hacia una. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? No respondí. En cambio, caminé hasta la mesa. Tomé la caja de lata. La abrí. Saqué el cheque. Lo sostuve un momento. Lo di todo, dije. Tiempo. Espacio. Dignidad. Y ustedes me pagaron con papeleo y planes que ni siquiera me consultaron. Mi hijo se sentó, lentamente. Como si las piernas ya no pudieran sostener el peso. Pensamos que te estábamos perdiendo, susurró. Ojos rojos ahora. Como si las lágrimas finalmente hubieran recordado cómo caer. Yo también me senté. Frente a él. Una mano sobre la mesa. Abierta. Tranquila. No me perdieron, dije. Me soltaron. Y luego intentaron meterme en una caja para no tener que recordarme. Nadie discutió. No ahora. El silencio no necesitaba espacio para crecer, ya poseía la habitación. Mi hija dio un paso al frente. Te extraño, dijo. La miré. Siempre estuve aquí, respondí. Ustedes simplemente dejaron de verme. Detrás de ella, mi nieta dio un paso dentro. Sus ojos no suplicaban. Solo buscaban. Asentí hacia ella. Ella puede visitar, dije. Pero ya no limpiará sus desastres. Lo entendieron. No de inmediato. Pero lo suficiente. El poder había cambiado. No con fuego. No con gritos. Sino con ausencia. Ya no tenían el control. Solo, esperaban. ¿A dónde se supone que vayamos?, preguntó mi hijo. Me levanté. Caminé hacia la puerta. La sostuve abierta con una mano. Construyeron sus propias vidas. Vivan en ellas. Parecía que iba a decir algo. No lo hizo. Solo tomó su caja. Y pasó junto a mí. Mi hija se demoró. Intentó encontrar algo suave en mi rostro. No se lo ofrecí. Algunas cosas no son suaves cuando han sido endurecidas por el tiempo. Solo son firmes. Ella lo siguió. Solo quedó mi nieta. Extendí la mano. Le toqué la mejilla. ¿Me recuerdas quién era antes del ruido?, dije. Parpadeó rápidamente. Luego me abrazó. Ese tipo de abrazo que no pide permiso. Ese tipo que lo da. Se quedaron al borde de la entrada. 3 personas una vez atadas a mi columna. Ahora sombras en la acera. Esperando las llaves que nunca vendrían. Los observé irse. Sin palabras finales. Sin salidas dramáticas.
Solo cajas. Pasos. Distancia. Me giré. Volví a entrar. Cerré la puerta. No de golpe. No rápido. Solo, final. Ella elimina el mensaje de voz marcado como por favor llámame. Necesitamos arreglar esto. Presiona eliminar. Apaga el teléfono. Luego abre la ventana. Deja entrar la brisa. Deja salir el duelo. No victoria sobre ellos. Solo regreso a sí misma. Ahora ellos esperan. Ella decide. Ellos tocan. Ella elige. Por un momento, los compadecí. Luego recordé quién era. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? La casa exhaló. Como si hubiera estado conteniendo la respiración conmigo todos estos años. Caminé de habitación en habitación. No para revisar daños. No para contar lo que faltaba. Sino para sentir lo que quedaba. El eco de mí misma en las esquinas. La luz golpeando la pared en esa forma dorada de la tarde. Se sentía como hogar otra vez. Porque finalmente era mío otra vez. Encendí una vela en la repisa. Una que siempre decían que les daba dolor de cabeza. Lavanda y clavo. El aroma de la cocina de mi propia madre. El pasillo ahora estaba en silencio. Sin susurros detrás de puertas cerradas. Sin andar de puntillas alrededor de la verdad. Solo silencio. Del tipo que ya no duele. Del tipo que te deja pensar. Te deja sentir. Vertí un vaso de té dulce. Usé el vaso bueno. El que tiene una astilla en el borde que solo yo sé cómo esquivar. Me senté en la mesa de la cocina. El sobre floral yacía abierto a mi lado. Vacío. Ligero. Una vez, contuvo firmas falsificadas. Ahora no contenía nada. Y en esa nada, encontré alivio. Lo doblé por última vez. Caminé al porche trasero. Y lo deslicé en la hoguera. No lo vi arder. Solo me di la vuelta. Dejé que se convirtiera en ceniza. Angela llegó esa tarde. Con su pequeño hijo. Llevaba limonada en un frasco de vidrio. Y una manta doblada bajo un brazo. Nos sentamos bajo el roble. El mismo que planté con mi esposo nuestro primer verano aquí. Solo era un retoño entonces. Ahora daba sombra a medio patio. Su hijo jugaba en el césped. Perseguía mariposas cuyos nombres no conocía. Reía con ese tipo de risa que no se puede fingir. Ella me entregó una nota. Arrancada de un cuaderno de espiral. Si alguna vez necesitas compañía. O silencio. O ayuda para plantar algo. Sonreí. Porque no intentaba reemplazar nada. Solo traía presencia. No necesidad. No culpa. Solo amabilidad. Miré la casa desde donde estaba sentada. La pintura descascarándose en las esquinas. La puerta mosquitera que aún chirriaba. El columpio del porche que se inclinaba un poco a la izquierda. Perfecta. No porque se viera como una postal. Sino porque se parecía a mi vida. Le di a Angela el chal. Lo envolví en papel marrón con una cuerda. No expliqué. Solo lo puse en sus manos. Ella lloró. Suavemente. Dijo que lo cuidaría. Asentí. Cuídate tú también, dije. Plantamos 2 nuevas hileras de caléndulas antes del atardecer. El folleto descansaba bajo la maceta del medio. Las raíces ya se enroscaban a su alrededor. Alimentándose de algo falso. Para hacer crecer algo real. Eso es lo que hace la sanación. Crece en las grietas. No pide permiso. Simplemente sucede. Esa noche, abrí el gabinete donde guardaba la vajilla buena. Puse un lugar. Servilleta de lino. Camino de tela. Cubiertos pulidos con mis propias manos. Hice pollo asado. Con zanahorias dulces. Papas rojas. Sin sustituciones. Me senté junto a la ventana. Entró una brisa. Traía el aroma de madreselva y tierra. Respiré profundamente. Nadie miraba. Nadie interrumpía. Nadie borraba.
Y eso era paz. No un regalo. No un permiso. Una conquista. A la mañana siguiente, caminé al río. Llevé la llave de repuesto. La que una vez abrió la casa. A personas que ya no merecían entrar. La sostuve en mi mano. Sentí su peso. No mucho. Pero lo suficiente. Luego la solté. La dejé caer en el agua. La vi hundirse. No me estremecí. No la busqué. La dejé caer. Porque algunas llaves no están hechas para abrir nada nunca más. Caminé de regreso a casa descalza. Sentí como la tierra me sostenía. Como lo hace un lugar. Cuando sabe que perteneces. Me entregaron un folleto. Pidiéndome que renunciara a mi lugar. Yo les di cartas de desalojo. Recuperé mi nombre. Recuperé el asiento en la mesa. ¿Y ahora? Ahora la silla es mía otra vez. La que dijeron que era demasiado inestable. Me siento en ella cada mañana. Té en mano. Geranios en flor. La luz del sol justo donde debe estar. Yo nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. La llave que nunca entregué se convirtió en la que me liberó.